Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. Le quiero dar continuación a la serie acerca de la profecía, pero no podíamos hablar de profecía sin hablar de los dones del Espíritu. Es la primera vez que hablo acerca de los dones de sanidades. Y eso es lo primero que tenemos que establecer. No es el don de sanidad, no es el don de sanidad divina, es dones de sanidades, en plural. Muchos dones, muchas sanidades. Te explico por qué. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, el ser humano es infinito. Tú y yo somos infinitos. Hasta el punto que cuando tú partes de esta esfera dimensional, tú partes de esta vida, tu alma, tu ser, tu entidad, quien tú eres, vive para siempre. Por eso fue necesario que Dios creara un infierno, para que los ángeles rebeldes y las almas incrédulas y desobedientes no puedan arruinar el mundo que viene. Porque tú eres inmortal, tú eres infinito. Vas a tener inmortalidad o en la presencia de Dios para siempre o lejos de la presencia de Dios, que es lo que en realidad es el infierno. Es la existencia sin Dios, sin su amor, sin su misericordia. Esa es la verdadera definición de lo que es infierno. Por eso, dones de sanidades, porque el ser humano necesita sanidad no solamente en el físico, sino en lo espiritual, en lo mental, en lo moral, espiritualmente, almáticamente, sanidad del pasado, del presente, del futuro. Por eso son dones de sanidades. Es más, esto es tan y tan profundo que la Biblia misma nos dice que Dios enviará sanidad y medicina, porque Dios, siendo infinito y entendiendo lo infinito y complicado que somos los seres humanos, también proveyó medicinas para nuestra sanidad. Los dones de sanidades incluyen médicos, enfermeras, estas personas que de algún modo o manera son usadas por Dios para traernos a nosotros sanidad. Así que es correcto, totalmente correcto, cuando una persona se sana de una enfermedad, sea con medicina, con una operación, con quimioterapia, con rayos láser, sea como sea, cada vez que una persona se sana, es correcto darle la gloria a Dios, porque la medicina es bendición de Jehová. Estoy hablando de la ciencia médica y estoy hablando también de las medicinas. En el libro de Ezequiel, cuando el profeta tiene la visión del río de Dios, al otro lado del río dice que hay hojas, hojas de los árboles que son para la sanidad de las naciones. No solamente individuos, naciones. Dios nos ha dado su poder a través de los dones de sanidades para sanar, y nos ha dado maneras a través de nuestro intelecto y nuestra capacidad de crear. Nos ha dado para crear medicinas y fórmulas y técnicas y vacunas, y aún vacunas, para la sanidad de las naciones. Cuando yo veo ese término de sanidad de las naciones, pienso en una pandemia. Y Dios nos dio la solución. Y no solamente la pandemia que acabamos de pasar. A través de la historia de la raza humana ha habido ciertas plagas que han destruido millares de seres humanos. Y Dios permitió que la ciencia, usando la botánica, las plantas, el poder de los organismos. No me gusta usar la palabra botánica porque enseguida piensan en la santería, pero el uso de plantas y elementos naturales, Dios lo bendice y lo usa a través de nuestro intelecto para sanar naciones. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Interrumpo esta predicación para aclarar, como hice
uso del término botánica, quiero aclarar que nosotros no estamos de acuerdo con el espiritismo, la brujería, la santería. Nada que invoque santos o muertos es de Dios. Y hay casos donde las personas han recibido sanidad, pero viene por los tés y las hierbas que les dan a beber. Si yo me bebo un té de hierbas medicinales, tenga fe o no tenga fe, ore o no ore, invoque o no invoque, el té tiene propiedades sanadoras. Y en el espiritismo, la santería, la brujería, aunque sí envuelven espíritus inmundos, demonios, muchas de las sanidades ocurren porque te dan un té. Ese es el verdadero significado de la botánica. Nada que ver con el espiritismo ni los muertos. Tiene que ver con el poder curativo de ciertas plantas. Quería aclarar eso. Y ahora continuamos con la palabra. Amén. Gracias por escucharme. Continuamos. Dones de sanidades. Hay personas que tienen más de un don de sanidad. Hay personas que se mueven con un ministerio de sanidad. Lo vimos con Benny Hinn, con Gigi Ávila, con Maurice Cerullo. La mayoría de los grandes ministros, apóstoles, profetas que conocemos en el mundo la voy a llamar la farándula cristiana, comenzaron con un ministerio evangelístico con señales y prodigios. Y la gente vino. Vinieron los enfermos, se sanaron los enfermos, se convirtieron los enfermos, crecieron espiritualmente, y entonces este siervo o sierva de Dios que tenía o tiene esos dones de sanidades se convierte en más que un sanador de cuerpos, se convierte en un sanador de vidas. Porque cuando se convierte un alma, estoy hablando al evangelista, eventualmente te van a seguir y van a ser parte de tu equipo, pero no se puede seguir solamente ministrando y predicando que se sanen los enfermos cuando hay tantos que se sanaron físicamente y ahora están entre nosotros y necesitan ser sanados internamente. Por eso son dones de sanidades. Hay sanidad física, hay sanidad interior. Sanidad interior, sanidad del alma, del espíritu, de la mente. Cuando hable de alma, son emociones. Hay personas que necesitan sanidad de traumas. En traumas se incluye la sanidad de maldiciones generacionales. La sanidad es un tema que podemos hablar y vamos a estar hablando hasta que Cristo venga. Pero quería tirar esta plataforma, primero que nada, son dones de sanidades. En mi vida espiritual, en mi experiencia, hay ciertas sanidades que Dios me permite hacer o que se deleita que sucedan más que otras. Creo y entiendo que tiene que ver que yo nunca tuve un ministerio de sanidades, pero la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen, y como yo le creo, y salía a llevar palabra de Dios, las señales me siguieron. Pero la gente venía a visitarme, a escucharme, todavía me llaman y me contactan, no por una sanidad, sino por una palabra de sabiduría, de conocimiento. Buscan la mentoría, que en varias maneras es la sanidad de un espíritu y de un ministerio. Para que un ministerio crezca saludable, debe tener la mentoría correcta. A pesar de que yo no tengo un ministerio de sanidades, las sanidades me han rodeado toda mi vida. La Biblia bien claro dice que los milagros y las sanidades son hechas para respaldar la palabra que se está hablando. Tú conoces un pastor, un predicador, un evangelista, un profeta, y cuando viene a hablarte, cuando viene a enseñarte, no hay milagros o sanidades. Y no estoy hablando de multitudes, estoy hablando que hay señales que siguen y señales y sanidades que respaldan lo que se está diciendo y se está enseñando.
Así que los dones de sanidades pueden ser también usados por el Espíritu Santo para sellar una palabra profética. Porque cuando el Espíritu Santo necesita sellarla, es porque tú nunca la has escuchado antes. Nunca te la habían revelado. Y como estamos viviendo en tiempos de tanta sospecha, tú necesitas que haya una confirmación de Dios, algo del Espíritu Santo que ponga su sello. ¡Pah! Este hombre, eso que nos habló, este hombre era de Dios. ¿Por qué tú lo sabes? Porque en el culto se sanaron 1, 2, 3 personas. Se debieron haber sanado 40. No era un evangelista. No vino a ganarse las almas. Vino a sanar el conocimiento de las almas que ya son salvas. Dones de sanidades. Yo espero que tú estés entendiendo lo que estoy hablando. Estoy rompiéndote todos los moldes habidos y por haber, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si tú tienes dones, sean de sanidades o de cualquier otra cosa, yo quiero que tú tengas la libertad de desarrollarlos como el Espíritu Santo te guíe a desarrollarlos. Y no que te metas en el molde de cómo lo hacía Oral Roberts o Gigi Ávila o Avancini o aquel otro. No, hazlo. El don que sea, hazlo de acuerdo a como el Espíritu te dice que lo hagas. Así como tú te ves, así eres tú. Y fluye en esa libertad. Voy a concluir con un testimonio. La primera vez que Dios me usó para sanar un enfermo. Yo tendría 20 años, 21. El Señor me había movido de la iglesia americana con fundamento bautista en la cual yo me convertí. Y ahora estaba perseverando en una iglesia de habla española, latina. Era una casa de oración católica carismática, donde miembros de distintas parroquias católicas nos reuníamos a estudiar la Biblia. Ya yo había sido librado de la doctrina católica, pero aquí había personas que todavía estaban sirviendo a Dios con la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, viendo manifestaciones del Espíritu Santo, y todavía mantenían la doctrina del Vaticano. Pero Dios que no hace acepción de personas, y Dios que promete, que es galardonador del que le busca. Como Dios vio que había un grupo buscando su presencia se dio a conocer. De ahí salí yo. Y ese grupo tenía algo en particular, y era que lo que más enseñaban eran los dones del Espíritu. Y no lo enseñaban solamente con teoría. Había manifestaciones de todos los dones. Dentro de este grupo se hizo un equipo. Y este equipo iba a distintas parroquias católicas a enseñarles acerca de los dones. La enseñanza era, tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación del don de lenguas. Del don de lenguas vamos a hablar más adelante. Pero eso es lo que presentábamos. Y en estos retiros carismáticos se les predicaba a base de conferencias, y después de cada conferencia se llamaba el pueblo para orar por los enfermos. La primera vez a mí me incluyeron en el equipo, me entrenaron a usar todos los dones. Es parte de lo que yo quiero hacer aquí hoy, enseñarte a usar todos los dones para que cuando el Señor te dé el don que sea, tú sepas usarlo. O si el Señor quiere usarte en la operación de un don que tú no tienes, que permitas que te use, porque tú sabes lo que estás supuesto a hacer. Lo número 1 es, déjate guiar por el Espíritu Santo. Si tu corazón está bien con Dios, tú no vas a hacer nada incorrecto, aunque metas la pata, aunque te equivoques. Dios siempre va a virarlo para que Él sea glorificado y tú no caigas en vergüenza. Así que cuando tú sientas del Espíritu, ir y orar por alguien o hablarle a alguien o ministrarle a alguien de cualquier modo o manera, hazlo. Porque aunque te saliera mal, Dios vira la tortilla y hace
que su nombre sea glorificado y que tú no caigas en vergüenza. Nadie, nunca jamás, que llame en el nombre del Señor o llame al Señor, será nunca, jamás avergonzado. Tú créele a Dios, el resto lo hace Dios. Amén. Perfecto. Bien, yo estaba enseñado. Y es la primera vez que me ponen en la línea para que empiecen a pasar personas para hablar por ellos que están enfermos. La verdad es que yo lo había hecho mucho antes, porque en el entrenamiento y en la casa de oración orábamos por los enfermos, todos los cultos, y por las necesidades unos de otros. Y yo sabía que Dios me usaba, porque venía alguien con algo que le dolía, una situación, orábamos, imponíamos las manos, nos agarramos las manos, hacíamos la oración, y al otro día o a la hora estaba el testimonio que Dios hizo la obra. Muchas personas que llegaron con dolor, oramos por ellas, yo fui uno de los que puse la mano, el dolor desaparece. Fiebres desaparecen. Pero este caso, y es el que yo considero el primero, porque fue el que verdaderamente me estableció. Primero me estremeció y después me estableció. Pasan y me traen un caballero, tendría 56, 60 años, ciego. Yo le miro los ojos y los ojos están completamente blancos. Él no ve. Él perdió la vista. Me lo dijeron, pero yo ni lo escuché. Y yo clamé a Dios, le impuse las manos. Es más, me acuerdo que le hice así con los pulgares. Y de repente el hombre abre los ojos y empieza a ver. Yo por poco me desmayo. No es lo mismo que tú ores por un dolor y la hermanita o hermanito te diga, oye, se me fue el dolor, aleluya, y todo. No, aquel hombre no tenía ni iris en los ojos, eran blancos. Y de repente abre los ojos y ve, y mira, y busca a su esposa, y empieza la alabanza, empieza la adoración, y qué bueno, qué tremendo. Y yo me fui, yo me retiré. Okay. Antes de irme, el hermano que estaba al lado mío, algunos lo conocen, se llama Berto, me dice, me hace así, me dice, acuérdate que no fuiste tú, que fue él. Y ahí se me quitó un poquito del espanto. Fíjate qué interesante. Él me dice, acuérdate que no fuiste tú, que fue él. Y eso como que me devolvió a la realidad. Yo no me estaba creyendo que yo lo sané. Yo estaba espantado porque sucedió con mis manos. En ese momento, yo entendí lo que entendí años después escuchando una predicación acerca de Isaías 6, cuando el profeta dice, ay, ¿quién soy yo que hombre de labios inmundos? Mis ojos han visto a Jehová, Dios de los ejércitos. Y lo primero que Isaías observa como inmundo son sus labios, porque Isaías es profeta. Él no dijo mis manos, él dijo mis pies. Hombre de labios inmundos. Porque él entendió en ese momento la profundidad de su llamado profético. Hasta ese momento él había sido el profeta del palacio. Y en el daño que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor. Y entonces el Señor hace esa maravillosa pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías y tú. Debes decirlo, igual que lo dije yo. Heme aquí, envíame a mí. Y entonces Dios te prepara. Y Dios te envía. Y en ese momento que lloré por aquel ciego y recobró la vista, yo estaba espantado de que, ¿quién soy yo que tengo manos inmundas para que Dios me use para sanar a una persona? Me fui a la parte de atrás y observé todo, cómo la familia lo abrazaron, mientras que el resto del pueblo seguía pasando para que le oraran, porque esto sucedió aquí en este grupito. Los de la parte de atrás no saben que se sanó un ciego. Nosotros no agarrábamos el micrófono para, mira, se sanó un ciego. Eso no se hacía. Y seguía la gente pasando y la gente, vi personas levantarse de sillas de ruedas, soltar las muletas y salir caminando, cuando aquellas personas, hombres, mujeres, jóvenes
y no tan jóvenes, enseñados a ministrar en los dones, ministrábamos a los dones. Y la gente se sanaba en una iglesia católica. A veces pienso que se sanaban tan fácil porque nadie les había enseñado el evangelio de la condenación. Nadie les había dicho que no importa lo que tú hagas, tú eres un sucio. Ellos venían a Dios humildemente con una necesidad, creyendo que Dios podía suplir la necesidad, y las necesidades eran suplidas. Años después, cuando el Señor me mueve, me saca de ahí y nos establece como una iglesia sin denominación, y la mayoría de las iglesias con las que confraternizábamos eran pentecostales, caribeñas o evangélicas. Y en esas iglesias no sucedían milagros. Tenían que buscar un evangelista para que les ministrara. Y aún así no sucedían muchos. Y yo llegué a la conclusión que tenía que ver con el sentido de culpabilidad. Que si tu enseñanza, en vez de levantar la expectativa de un milagro y de una sanidad, si tu predicación y tu enseñanza excusa la falta de milagros y de sanidades, tú estás opacando la fe de tus oidores. Porque lo único que se necesita, tanto para ministrar dones de sanidades, como para recibir sanidades en todo lo tuyo, lo único que se necesita es fe en Dios. Fe en Dios. Tú vienes a Dios con fe, y el que está orando por ti sabe que Dios quiere y puede sanarte, y eso es todo lo que se necesita. Tú no necesitas haber ayunado, no hablar lengua, ponerte el velo, afeitarte las piernas, tú no tienes que cambiarte el color de blusa que estás usando. Nada de eso viene al caso. Lo único que importa es que tú tengas la fe para recibir. Y si Dios te llama a ti para orar por un enfermo, y tú vas guiado por el Espíritu Santo, no un impulso humano, guiado por el Espíritu Santo. La Biblia dice, no le impongas con ligereza las manos a nadie. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo a orar por una persona que tenga lo que sea, no necesariamente le pongas la mano donde le duele. No necesariamente le pongas la mano donde le duele, porque los seres humanos se creen que ellos son los que sanan y empiezan a dar masajes. Y nadie puede recibir un milagro si tú les tienes la llaga y se la estás apretando y lo que siente es dolor. Tiene que sentir tu fe para que la fe de ellos se active. Por lo tanto, cuando tú vas a orar por un enfermo, simplemente agárrale las manos, suavecito. Tú no tienes que temblar, tú no tienes que gritar, porque tú no eres el que va a sanar. El que va a sanar ni brinca, ni salta, ni tiembla. El que va a sanar no se manifiesta en nada que tú hagas, se manifiesta en el que tú creas y el que la persona que está recibiendo la oración crea. Y si los dos creen, dice la Biblia, que dos puestos de acuerdo, todo lo que pidamos, todo lo que atamos, todo lo que abremos, cerramos, desatamos en la tierra, es hecho en los cielos. Así que no se trata ni de un brinco ni un salto, no se trata de lenguas, no se trata de ti, se trata de que tú creas en Él y que la persona que te va a recibir la oración quiera la oración y crea también. Si no se sana, no es problema tuyo, porque tú no eres el sanador es el Señor. Yo aprendí esto temprano en mi vida ministerial, porque sí tuve un ministerio de muchas sanidades cuando el Señor me llamó al pastorado la segunda vez, y empezaron a sanarse enfermos, y resultaba que el Señor me ministraba y me decía, aquí hay alguien que tiene esto o aquello, y yo llamaba al frente
y no pasaban. A veces pasaban, a veces no. Y después en la parte de atrás, me lo hicieron 2 veces. En la parte de atrás me decían, mire, el que usted llamó que decía que tenía el dolor, que fui yo, ¿me puede orar ahora? Y yo, por buena gente, les oraba y nada sucedía. A la tercera vez, la segunda vez, pasó también una señora, mire que me dolía y da la casualidad que todas eran el hombro. Mire, hermanito, el que usted llamó, que le tiene el dolor, que no puede, que el brazo, soy yo. Pero no pasé por pena. Óreme aquí ahora. Y yo le oré. Y la mujer hace así, dice, yo sabía que nada iba a pasar. Y se va. Y me miró con desprecio. Yo sabía que nada iba a pasar. Y me mira con desprecio. Y yo dije, ¿cómo? En casa después orando, el Espíritu Santo me dijo, cuando las aguas se están moviendo, es el momento de entrar. No esperes a que las aguas se dejen de mover. Si ella no pasó, cuando yo, el Espíritu Santo, movió las aguas, no ores por ella. Óyeme, como a los 3 domingos me sucede de nuevo. El Señor me mueve, aquí hay alguien que tiene que estar, no pasa nadie. Nadie. Ahora, tú imagínate que tú eres un joven pastor comenzando y estás haciendo un llamado, y es un llamado profético para sanidad. El Señor me dice que aquí hay alguien que tiene esto, esto y aquello. Pase ahora. Último llamado. No pasa nadie, no hay problema. Aquí también hay una persona que tiene esto y esto y esto. Y eso sí pasaban. Pasaban algunos, otros yo los llamaba y no pasaban. Pero como los muertos no pasan vergüenzas, y se supone que tú y yo estamos muertos, juntamente crucificados con Cristo en la cruz. Y por lo tanto, la vergüenza por ministrar a Cristo, aunque nos salga mal, no tiene nada que ver. 2 cosas que te quiero ministrar aquí mismo. Dios me reveló, yo lo dije y nadie pasó y yo no caí en vergüenza. Quizás algunos de los que estaban ahí sentados dijeron, ay mira, de 3 pega 4. No, en la parte de atrás la persona que fue se me acercó y me dijo, yo era. Y aprendí que yo tengo que decir y pararme en lo que Dios me reveló, aunque nadie lo admita, lo entienda o lo confiese. Lo segundo que te quiero bendecir es que no hay nadie que yo haya orado por ellos que no me haya dado las gracias. Aún los que no se sanaron, siempre me dieron las gracias. Aquella mujer del rechazo volvió a la iglesia. Ella era miembro de mi iglesia, pero no creía en mí, pero siempre me dio las gracias, agradecida de que yo era el predicador, el que oraba, todo lo demás. Eventualmente creció espiritualmente y hasta fue una de las mejores congregantes que tuvimos, pero ella la heredé de la administración previa. Pero les enseñamos, Dios quiere que tú estés sano. Dios te quiere a ti sano en todo sentido de la palabra. Y Dios quiere usarte para sanar a otros. Dones de sanidades. Lo único que limita la sanidad o las sanidades es tu fe. Créele a Dios. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Amado, creo que te he dado un tremendo bocado. Creo que te he enseñado acerca de los dones de sanidades. Esta es solamente la primera disertación, porque de esto vamos a tener que hablar muchas veces más. Pero por ahora, espero que esta palabra te haya bendecido, porque esas fueron mis intenciones. Y ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.